¿Me escuchan todos? Sí, señor. Sí se le escucha, profe. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado antes. Eh, Antes de presentar como mi exposición del día de hoy, yo quisiera como, digamos que, clarificar. Yo pensaría que una vez más, los aspectos, digamos que, no sé, operativos del curso, sobre todo con respecto a lo que viene, porque ya el semestre está acabando, nos quedaría, digamos que en el calendario regular, la sesión de hoy y la sesión de hoy en 8 días, y luego vendría la semana que está presupuestada para el último momento de evaluación, o el momento de evaluación, mejor dicho. Entonces, yo quiero clarificar que nosotros hemos desarrollado unas entregas parciales, las cuales en algunas se ha hecho retroalimentaciones, tal vez de ciertas entregas todavía no se han hecho, la idea es hacerlas. Pero digamos que el elemento culmen de la evaluación es el documento de la propuesta del proyecto. Es decir, digamos que sobre ese documento recae el peso de la evaluación. Entonces, de alguna manera, las entregas que se han hecho son, digamos, que con el fin de retroalimentar, vuelvo y repito, en algunos casos se ha alcanzado a retroalimentar ciertas fases, hay otras fases que tal vez no hemos alcanzado a discutir, pero pues que la idea es tratar de hacerlo. Esperaría yo que la próxima semana, para que sobre esas retroalimentaciones ustedes tengan los elementos para entregar, digamos que ya un producto terminado, que es sobre el cual recae ese proceso de evaluación. O sea, yo he preferido manejarlo, digamos que de esa forma, porque a mí me parece que es mucho más legítimo como valorar ya sobre el producto final. Es decir, naturalmente uno cuando arranca en este ejercicio puede cometer algunos errores naturales. Entonces la idea es como ir tratando de solventarlos a partir de esas retroalimentaciones para que yo pueda valorar legítimamente sobre un producto terminado. Ese producto terminado, esa propuesta, o esa, ya podríamos llamarlo incluso anteproyecto de investigación. Esa propuesta se entregará, aquí estoy mirando ya mi calendario, pensaría yo que de hoy en 15 días, que es digamos que la última fecha que hay para cerrar los procesos de evaluación. Esa entrega, yo les he discutido y les he repetido permanentemente los elementos que debe contener: problema, pregunta de investigación, la revisión literaria que hicieron con esos 2 o 3 artículos que revisaron, la construcción del marco teórico y la construcción del marco metodológico. Esos son los elementos del documento final. La cantidad de hojas, pues realmente no es relevante. Lo que sí es necesario es que, digamos, que el documento sea lo más coherente y lo más preciso posible. No muy general o no muy corto, por decirlo de alguna forma, pero tampoco o sea, tampoco les puedo exigir, aunque si así se pudiera, pues sería mejor,
un nivel de detalle muy profundo, pues porque al fin y al cabo esto es solo, digamos, que un ejercicio de propuesta. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esa entrega de hoy en 15 días, por correo electrónico, naturalmente. Y yo les estaría enviando la valoración de ese documento el lunes siguiente. O sea, ustedes me lo entregan el viernes, yo el fin de semana reviso, hago la valoración y el lunes les estaría entregando esa valoración que correspondería, digamos, que a la parte disciplinar de la valoración de la asignatura. Esas entregas parciales que ustedes han hecho, digamos que entrarían a impactar más en la valoración de la actitud y compromiso por el aprendizaje, que es donde pues yo evidencio, bueno, ustedes han estado haciendo entregas con frecuencia, han estado revisando, entonces todos esos aspectos se tienen en cuenta. Tengan en cuenta que hoy día la valoración ya no es numérica, o sea, ya no va a ser un 3, un 3.5, un 3.2, sino que es cualitativa. Entonces, de alguna manera, aquí más que establecer un porcentaje o una determinación que yo les había dado como ciertos estándares sobre los criterios para valorar el documento, pero la valoración va a ser cualitativa, de acuerdo naturalmente a la estructura del documento terminado. Entonces, mi idea es que hoy les presento, digamos que la última exposición mía, que va a estar centrada en cómo, en una investigación esencialmente de corte cuantitativo, se estructura el proceso metodológico integrándolo con ciertas ideas de la estadística. Digamos que esa es como la idea de presentar hoy. Digamos que van a ser ideas como muy generales, pero tratando naturalmente de clarificar ciertos aspectos que les vayan a ser muy útiles, sobre todo en la redacción del marco metodológico. De hoy en 8, mi idea es que ese espacio se reserve para hacer retroalimentación. Pues yo no sé si se alcance a hacer grupal, es decir, a mí me hubiera gustado que cada uno como que presentara y expusiera a los demás, pero pues yo pienso que ese ejercicio puede ser muy largo para una sesión de 2 horas. Entonces, de alguna forma, lo que yo más bien voy a considerar es abrir este espacio y ustedes me van comentando, bueno, tengo tal problema acá, tengo tal pregunta, tengo tal situación, no entiendo cómo manejar esto, y vamos tratando como de clarificar. Es decir, es como una sesión de tutoría grupal y virtual. Aparte de mis sesiones de tutoría la próxima semana. Yo quiero clarificar que la próxima semana los tiempos que tengo disponibles son las sesiones de tutoría que les he mencionado, que les envié alguna vez. Lunes, martes y jueves, creo, si no estoy mal. Lunes, sí, lunes, martes o jueves en unos horarios determinados. Pues para que el que quiera acercarse también en esos horarios, de manera presencial, porque las tutorías ahora las estoy desarrollando de manera presencial, pues se puede acercar y revisamos pues lo que quieran que revisemos. Y entonces eso haríamos el viernes como ese ejercicio de retroalimentación, o sea, sería como que ustedes fueran votando preguntas, tal cosa, y yo voy tratando como de delinear y delimitar para que podamos garantizar una entrega exitosa para de hoy en 15 días. Esa es como la presupuestación, por utilizar un término feo, de lo que vendría. No sé si estoy enteramente claro, no sé si estén de acuerdo, no sé si tengan alguna propuesta, no sé, los estaría escuchando. Profe, una pregunta, o sea, el 10 es como esa clase de tutoría que acabas de mencionar y te entregamos el trabajo ese sábado. No, o sea, ¿qué días dije? O sea, dije, ¿qué fecha puse para la entrega? ¿Sí me están? 17. 17. Ese sería el día de la entrega definitiva, 17. Ustedes me enviarían el documento. Pongo esa fecha porque, según tengo entendido en el calendario, el último día para terminar todos los procesos de evaluación es el 18.
Todos los elementos de la entrega final ya han sido repetidos varias veces. Problema de investigación, pregunta de investigación, revisión de literatura, marco teórico, marco metodológico. Son 5 aspectos. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a la revisión de la literatura. Sí. Tenemos que, porque la revisión de la literatura generalmente no va dentro del mismo artículo, entonces tendríamos que entregar como 2 archivos, uno con el artículo y otro con los No, cuadros que hicimos de revisión de literatura. A mí me parece que lo que tú dices no es del todo cierto. Todo artículo tiene una parte que comúnmente llaman antecedentes. Además que esto no es un artículo, ¿no? Es una propuesta, esencialmente. O sea, es como un proyecto. Pero todo artículo, o toda propuesta, perdón, y de hecho todo artículo también, tiene una parte donde habla como de los antecedentes. Lo que pasa es que no lo llaman siempre revisión de la literatura, o no lo llaman siempre estado del arte, a veces lo llaman antecedentes, pero va integrado al documento. Lo que pasa es que yo les pedí a ustedes que lo hicieran en forma de reseña, como en unas tablitas. Entonces, esas tablitas van integradas dentro del documento. Pero sí, y eso que como claro, o sea, siempre que uno pasa una propuesta o un proyecto, tiene que ir un apartado donde haya un estado del arte, así les gusta llamarlo hoy día, o revisión de literatura, donde como que queden claros los antecedentes sobre la problemática de investigación. Eso siempre va a estar. No sé por qué dices que no va en un artículo, Andrés. No sé, no sé si te estoy entendiendo, no te estoy entendiendo. No, sí, profe, perfecto. Tenía entendido que lo que buscabas ahí era como que te mostráramos ese cuadrito que tenemos con el autor, la reseña de las palabras claves y eso. O sea, ya todo Aparte, es como integrado. O sea, ustedes ya me han enviado, digamos que unas fracciones del documento, ahora es como completar. Naturalmente, la idea es que tratemos de hacer un ejercicio de retroalimentación y para eso es que quisiera hacer la sesión de hoy en 8 días como ese espacio para eso, como general, como decirle, no, miren, tal cosa aquí, bueno, no, profe, pero es que no sé acá, me enredé, no entiendo tal cosa, y tratar de irlo clarificando. Esa sí sería virtual, la de hoy en 8. Los que quieran ir a mis horarios de tutoría la próxima semana, eso sí es presencial en los horarios establecidos. Eso es lo que yo necesito, o eso es, digamos, que lo que me he propuesto como trabajo de esta asignatura. Digamos que es la postura que he preferido tomar para este semestre. Evaluar sobre un producto terminal, como para dar las posibilidades de las posibles correcciones, de las posibles retroalimentaciones y todo eso. Desde hoy en 8 días esa sesión y la entrega o el envío es el 17 y yo les estaría enviando, digamos que la valoración final de la asignatura, la cual, vuelvo y repito, está o reposa enteramente en ese documento el lunes siguiente. No sé si hay alguna otra inquietud, o si estoy siendo claro, o si no están de acuerdo, o si, no sé, tienen alguna propuesta. Lo que ustedes quieran comentar. No, profe, ninguna. Hay que tener en cuenta, y yo lo tendré en cuenta, y es algo que yo quiero conocer muy, muy claro, que yo sé que esto es un ejercicio incipiente, por llamarlo de alguna forma. Es decir, es un ejercicio, el ejercicio inicial, tal vez para algunos de ustedes, de investigación. Entonces, por eso yo no les digo, no, es que yo necesito así como el proyecto totalmente detallado, porque pues eso ustedes tienen que irlo refinando es con sus asesores de trabajo o ese tipo de cosas. Es un ejercicio como para que ustedes ubiquen esos elementos que tienen un trabajo. Entonces, yo no quiero que se preocupen demasiado por la nota, si queremos llamarlo de esa forma. Yo voy a valorar eso de la manera más flexible posible, entendiendo naturalmente pues lo que nosotros podemos alcanzar teniendo en cuenta las discusiones que se han hecho. Pero si quiero un trabajo, digamos que sensato, coherente. Quiero que se haga ese ejercicio de manera seria. A mí a veces, y esto es un pequeño comentario, en algunos problemas de investigación que me enviaban, pues me parecía que el ejercicio había sido muy
como muy a la ligera, como muy por entregar algo, como muy por hacer alguna cosa. Hay otros que me han parecido, por el contrario, profundamente reflexivos, profundamente maduros, que de hecho yo, sin saber del campo de ustedes, yo diría, esto es una propuesta muy interesante que yo creo que si la presentan como propuesta de trabajo de grado, se las aceptan y se puede sacar un trabajo muy bonito de ahí. Entonces, yo les quiero clarificar o les quiero decir, miren, por la valoración o por la calificación o por la nota no se preocupen. O sea, valoraré en justa medida, con la mayor flexibilidad posible, esos trabajos. Lo que para mí es importante es que este curso les sirva de algo, que no se quede en lo verbal, que no se quede en que yo expongo y como es virtual, sí, como es remoto, pues ni siquiera sé si ustedes están ahí escuchando o no. Hay veces que me parece, y tengo que decírselos también, que estoy hablando y que ninguno de ustedes está ahí. Hay veces que me parece así, puedo estarme equivocando. Entonces, lo que me gustaría es que ustedes dijeran, este curso me sirve para entender esos procesos de investigación, para entender la estructura de cómo se presenta un proyecto, y detrás de esa estructura de cómo se presenta un proyecto está la estructura de, bueno, cómo funciona un proceso investigativo. Y que podamos construir y sacar 18, 17, que creo que son los grupos que se han conformado, propuestas viables de trabajo para una posterior investigación, que ahí sí naturalmente ustedes desarrollarían con profesionales en su área. Esa es de alguna manera la motivación de este curso. Por eso yo he tratado como de quitar ese elemento de, no, mire, sacó 3, sacó 4, sacó 2.5, sacó aceptable, porque pues realmente yo siento que para este curso en particular, pues eso le quita un poco la esencia de formación investigativa. Si yo me pongo a ponerles números y a ver si los rajo o a ver si los paso. Entonces, quiero que tengan eso muy en cuenta, como para que no se genere esa tensión que tal vez en otras asignaturas sí se genera con el proceso evaluativo. Pero sí quiero ver trabajos serios, eso sí, trabajos como conscientes. Que hay errores, que hay cosas que, bueno, los vamos revisando, los vamos corrigiendo. Incluso en el documento final es posible que a uno se le vayan errores. Vuelvo y repito, eso es un ejercicio incipiente. Entonces, pues yo trataré como de puntualizar, miren, revisen esto, para una presentación de este trabajo sería bueno que tuvieran en cuenta tal cosa, como lo he hecho en las retroalimentaciones que he tenido la posibilidad de hacer con algunos de ustedes. Entonces, no olviden que aquí el propósito no es la nota, aquí el propósito es el producto es una propuesta de investigación sensata y coherente. Bien, entonces eso era como por clarificar lo que viene, como por, digamos, que contextualizar eso. Entonces, de hoy en 8, pues yo me estaría conectando y pues empezaría muy seguramente la batería de preguntas, una detrás de otra, y yo trataría como de responder a esos golpes lo más pertinentemente posible, en el tiempo que tengamos asignado. Si quedan cosas pendientes de hoy en 8, pues tratamos de ver si la siguiente semana podemos programar algunos horarios con algunos de ustedes como para terminar de delinear esos procesos. Bien, dime Santiago. Profe, una pregunta, digamos, si de aquí al otro viernes ya tenemos el documento listo, ¿te lo podríamos presentar como para ver si hay alguna corrección que hacerle? Por ejemplo, lo que pasa es que sería, pero no me gustaría tanto hacerlo eso en las 2 horas, preferiría que fueras a las tutorías, porque en las 2 horas me puedo entonces quedar solo revisando un documento. O sea, de hoy en 8 sería como preguntas como, profe, tengo tal inquietud con tal aspecto específico, y yo puedo responder lo más rápidamente posible y lo más concretamente posible a varias preguntas. Pero si de aquí a la próxima semana tienes el documento y puedes ir en mi horario de tutoría y decirme, profe, miremoslo de pe a pa en esos horarios de tutoría, ahí con muchísimo gusto lo podríamos revisar. O si de hoy en 8 tú dices, profe, tengo el documento, pero tengo estas dudas puntuales sobre esta parte del documento, entonces yo trataría de responderlas ahí. O sea, ya estoy escribiendo el horario de tutorías, lunes de 12 a 2. Vale, profe, muchas gracias. Martes de 4 a 6. Ya les pongo los lugares, porque me han estado moviendo en esos lugares todo el tiempo. Jueves de 7 a 8 de la noche, obviamente. 7 a 8 de la noche.
Eso es lunes y jueves en la cafetería de Fenalco. Martes en el 413 de Fenalco, que me asignaron hace poco ese salón para las del martes, buscando un espacio, por lo menos en algún momento, donde efectivamente se pueda hacer bien ese tutorial. Bien. ¿Listo? No sé si haya alguna inquietud. Entonces, quiero cerrar esta parte expositiva de este curso, como les mencionaba al principio, con una descripción bastante general. Naturalmente esto tiene muchísimo tanto de largo como de ancho, que puede tomar todo un curso de un semestre. De hecho, hay cursos completos dedicados a lo que llaman diseño de experimentos o estadística aplicada a la investigación. No te podría garantizar eso, Juliana. Por lo menos la próxima semana, no. O yo trataría de mirar a ver si lo encuentro. Tal vez para la siguiente semana, antecitos de la entrega del trabajo, de pronto sí puedo cuadrar mis horarios, porque ahí ya he terminado mis horarios de clase, entonces ahí puedo como moverme un poquitico más. Pero la próxima semana sí me queda muy complicado, horarios aparte de los de tutor. Igual yo trataría de buscar el espacio, naturalmente. Bien. Ya les estaba diciendo que estos temas de cómo la estadística o cómo aspectos de la estadística se utilizan para procesos de investigación. Es un tema que podría tomar o podría durar todo un semestre explicando cada uno de los detalles. Y pues, de hecho, ni siquiera yo soy como experto totalmente en esos temas de manera profunda. Digamos que conozco las ideas generales, puedo saber cómo utilizarlas para un proyecto de investigación concreto, pero digamos que ya entrar en los detalles demasiado técnicos de estos procesos estadísticos es algo que puede ser incluso, o sea, que requiere un especialista, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, lo que yo quiero como mostrar el día de hoy es como algunos conceptos, algunos protocolos, algunos pasos que se utilizan especialmente en la investigación cuantitativa o de corte cuantitativo, que se utilizan para poder articular el uso de ciertas herramientas estadísticas en el proceso de investigación. Entonces, yo quiero arrancar discutiendo algunos conceptos, por llamarlos de alguna forma. ¿Quién levantó la mano? No, profe, perdón, fue un error. Listo. Algunos conceptos o algunas ideas con respecto a la manera como uno planifica esa investigación, naturalmente ya después de haber abordado todos los aspectos anteriores. Es decir, como aspectos un poquitico más operativos de la parte metodológica. En las clases anteriores, cuando he hablado de metodología, ha sido siempre como desde un punto de vista muy teórico, muy conceptual, muy epistemológico, si se quiere. Digamos que voy a tratar como de concretar el tipo de herramientas y la manera como se podrían llegar a usar esas herramientas. Y entonces, lo primero que uno ha de tener en cuenta es que en ese proceso, bueno, de hecho en cualquier tipo de investigación, no necesariamente cuantitativa, también en la cualitativa, la investigación surge de una toma de datos. Es decir, yo siempre he insistido
en que los procesos de investigación no son procesos especulativos, ni siquiera en los casos de investigación teórica, donde uno lo que se dedica es a elucubrar y a hipotetizar sobre el mundo, sino que digamos que cualquier investigación emerge de unos datos observables concretos. Y en el caso particular de la investigación cuantitativa, esos datos provienen esencialmente o se pueden obtener esencialmente de dos formas. Y eso naturalmente depende, pues, del tipo de problema que uno haya planteado. Una forma es a partir de la observación. Es decir, yo quiero ver, digamos que algún fenómeno, entonces yo voy, lo observo y bajo ciertos protocolos o bajo cierta secuencia de pasos, yo obtengo cierta información a partir de esa observación. Es lo que se llaman esencialmente investigaciones naturalistas, investigaciones donde uno va y como que observa el entorno, digamos que de alguna forma sin influir en él, simplemente es un ejercicio como de ir a mirar, naturalmente ir a medir, naturalmente ir a establecer algunas cosas y a partir de eso, pues sacar ciertas conclusiones. El otro tipo de proceso del cual se generan datos es lo que se conoce como la experimentación. En la experimentación, uno lo que hace es influir de alguna manera sobre el objeto de estudio, esencialmente con el propósito de ver esa, llamémosla manipulación o ese cambio o esa intervención que yo hago, cómo afecta el objeto que yo estoy estudiando o cómo afecta las variables que determinan ese objeto. Ese tipo de investigación experimental es, digamos que, de las más usuales cuando uno trabaja en ciencias aplicadas, por llamarlo de alguna forma. Incluye la ingeniería, incluye la economía, incluye, digamos que un montón de temáticas. Porque comúnmente lo que uno quiere hacer con sus proyectos o con sus propuestas de investigación es decir, bueno, hay tal situación, yo quiero ver si hago tal cosa, si genera tal efecto sobre ese fenómeno. Yo creo que cuando yo utilizo estas palabras, ustedes empiezan como a ver sus proyectos y la mayoría empieza a ubicarse así. Sí, claro, o sea, lo que yo quiero ver, por ejemplo, es si la construcción de tal artefacto va a permitir la producción de tal cosa. Entonces ahí el tipo de investigación o el tipo de generación de datos corresponde a una investigación experimental, donde lo que uno va a hacer va a determinar o influir sobre algunos aspectos y a partir de eso va a ver su efecto o cómo afecta aquellas variables que nosotros queremos establecer sobre el problema planteado. En ese sentido, nosotros tenemos, digamos que esas dos alternativas, dependiendo, vuelvo y repito, de la naturaleza de la investigación que yo vaya a realizar. O yo puedo ir a observar, o digamos, o el propósito de mi investigación es extraer información sobre un fenómeno. Entonces yo voy a ir a observar, voy a hacer mediciones, saco esas mediciones, saco esos datos, y con esos datos es que establezco mis conclusiones. O yo quiero ver cómo afecta cierto factor a ciertas variables de un problema. Y entonces ahí yo tengo que hacer ese tipo de experimentación, de ver, bueno, yo diseño, y vamos a hablar un poquitico de ese diseño de experimentos, yo diseño
mi instrumento de investigación, de experimentación, voy y hago esa experimentación, con esa experimentación tomo unos datos y con esos datos pues es de donde voy a extraer las conclusiones. Esa dicotomía, hoy se me están viendo las palabras, les pido excusas, esa dicotomía establece una dicotomía también en la manera como uno planifica la investigación. O sea, si voy a hacer una observación para obtener los datos, entonces la planificación de esa investigación tiene esas características. Si yo voy a hacer una experimentación, tiene otras características. Lo que yo quiero mostrar a continuación es, de manera muy general, ese protocolo que se plantea dependiendo del tipo de manera como se van a obtener los datos o cómo se van a generar los datos. Es muy importante para mí que esto que voy a presentar, esos aspectos que voy a presentar, queden, así sea muy someramente, descritos en el marco metodológico del proyecto de investigación. Es decir, cuando hable de la observación, si va a ser una investigación de ese tipo naturalista, de observar, pues mirar los aspectos que corresponden a ese proceso y tratar de decir, bueno, tal aspecto en mi trabajo de investigación corresponde a esto, tal aspecto en mi trabajo de investigación corresponde a esto, tal aspecto corresponde a esto. Así sea una descripción muy somera y muy general, como para tener esos aspectos ya un poquitico delimitados dentro del marco. Entonces, ¿qué tipo de aspectos nosotros debemos definir en la planificación de la propuesta metodológica o de ese proceso, por decirlo de alguna forma, cuando mi investigación o mi toma de datos se proviene de la observación? O sea, ¿qué es lo que, o sea, yo digo, yo voy a ir a observar, ¿cómo voy a ir a hacer esa observación? ¿Qué es lo que tengo que preparar para hacer esa observación? Entonces, lo primero que uno define, voy a tratar de mirar cada uno de esos aspectos por separado, voy a tratar de darle un poquito más de zoom. Lo primero que uno debe definir es lo que uno llama los resultados de la investigación. Es decir, lo que uno espera obtener de la investigación, lo que uno espera lograr de la investigación. Esos resultados tienen que identificarse dentro del marco metodológico. Uno va a decir, no, lo que yo espero es, o lo que quiero lograr después de haber terminado ese proceso de investigación, es como esa proyección, por decirlo de alguna forma. O sea, en este momento es un proyecto, es una propuesta, pero uno tiene que estar proyectando hacia la terminación del proyecto de investigación. Y uno tiene que pensar, bueno, lo que yo quiero hacer con este proyecto es determinar si cuando yo añado tal químico se obtiene tal beneficio en el medio ambiente. O yo quiero, no sé, caracterizar alguna población a partir de cierta información. Esa definición de los resultados, que pueden ser varios, porque puede ser que una investigación tenga varios resultados que uno quiere obtener, varias cosas que uno quiere desarrollar a partir de ese proyecto, son muy importantes para el establecimiento de las características numéricas de los datos que se van a obtener a partir de esa observación. Entonces, esa parte es muy importante, que uno de alguna forma aquí
establecen como una pregunta que es como la pregunta que uno tiene que hacerse para la construcción de esos resultados o la formulación de esos resultados. Y es lo que les digo, o sea, ustedes se paran en este momento y dicen, bueno, terminé mi investigación. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que se va a lograr? ¿Qué es lo que se va a obtener? Voy a obtener esa caracterización, voy a obtener esa medición de ese efecto, voy a obtener este conocimiento acerca de si este artefacto influye o no influye en tal proceso. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse a la hora de plantear esos resultados de investigación. Entonces, eso es algo que cuando uno plantea ese protocolo metodológico en la investigación, debe presentarlo dentro de ese marco. Entonces, dentro del marco metodológico que ustedes me van a entregar, yo esperaría, así fuera una descripción muy genérica, de esos resultados del proyecto que ustedes plantean obtener. Entonces, esto es como, digamos, como un checklist. Aparte, pues, de todo lo metodológico, de todo el proceso que ustedes van a mostrar y ese tipo de cosas, es importante como resaltar esos pedacitos en este caso, si la investigación tiene esas características de observación. Los resultados, describir y definir cuáles son esos resultados de la investigación que pretendemos. No sé si me estoy haciendo entender ahí. No sé si estoy siendo del todo claro. ¿Sí me están oyendo? ¿Sí me van siguiendo? Sí, señor, Sí, profe. Entonces, importante a la hora de establecer ese protocolo, saber qué es lo que yo espero obtener de la investigación. Cuando uno establece esos resultados, cuando uno tiene claro qué es lo que quiere obtener, la siguiente fase es determinar lo que uno llama la población sobre la cual uno va a trabajar. Precisamente yo les pedí a ustedes hace 8 días y la razón era cómo prepararnos para esta última conversación que vamos a tener acerca del concepto desde el punto de vista estadístico de lo que es una población. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es determinar, bueno, ¿qué es lo que, o sea, en cuáles, aquí utiliza la palabra individuos porque, entre comillas, porque no necesariamente son individuos ni seres vivos, pero sí son como algunos objetos que son sobre los cuales nosotros vamos a determinar nuestra investigación. Entonces, esa determinación de la población que se va a observar es algo importante a la hora de establecer este protocolo de investigación. Que yo diga, bueno, para mi trabajo de investigación, yo quiero obtener estos resultados y teniendo en cuenta estos resultados, lo que yo voy a observar es, no sé, es que aquí, por ejemplo, yo quiero revisar el efecto sobre un río. Entonces voy a tomar ciertas porciones del río, por decirlo de alguna forma. Y lo que yo quiero, y es el río tal, por decirlo de alguna manera. Entonces mi población son todas las cantidades determinadas del agua de ese río. Y lo que yo voy a observar, o los individuos que voy a observar, son muestras de tal forma y tal forma. Eso es lo que uno llama la población de la investigación. Eso es lo que uno va a observar. Tienen que verse como unidades, como objetos. Yo sé que alguien dirá, pero bueno, o sea, yo no voy a atacar ningún producto, no voy a atacar ninguna comunidad de seres vivos ni de seres humanos. Entonces, pues lo que uno debe determinar es como, miren, yo lo que voy a medir es tal cosa. Para medir tal cosa,
pues no sé, el nivel de contaminación del río. Entonces lo que yo voy a mirar son unidades de, qué sé yo, 1 metro cuadrado del río. Entonces mi población son todas esas unidades de metro cuadrado de río que yo voy a entrar a analizar, por decirlo de alguna forma. Esa parte es muy importante. Establecer como esa individualización, por llamarla de alguna forma, del objeto de estudio que se va a trabajar. Porque a la hora de hacer las medidas, a la hora de medir, no olvidemos que estamos hablando de un enfoque cuantitativo, yo tengo que hacer esa medición sobre algo concreto. O puede que mis unidades de observación, o sea, que cada unidad de observación sea un río. O sea, que pueda mirar 20, 200 ríos, por decirlo de alguna forma. Entonces, cada individuo va a ser cada uno de los ríos y sobre cada uno de esos ríos voy a hacer las mediciones que corresponden. Entonces, esa determinación de esa población y esas unidades sobre las cuales voy a observar tienen que delimitarse correctamente a la hora de plantear este protocolo, a la hora de plantear la metodología de la investigación. Voy a mirar tantas cosas o quiero analizar la situación en tantos objetos y mis objetos son estos: ríos, no sé, sectores de la población, sectores regionales, pedazos de tierra. Eso es algo que nosotros debemos determinar en ese tipo de unidades de observación. Sobre esa población, sobre esos objetos individualizados que nosotros vamos a analizar o de los cuales vamos a tratar de sacar conclusiones, es que nosotros definimos lo que llamamos las variables. Es decir, si yo quiero medir el nivel de contaminación del río, mi variable es un número, pues un objeto que representa ese nivel de contaminación en algunas unidades, que eso sí ya corresponde obviamente del campo del conocimiento específico, que voy a medir o voy a determinar o voy a observar de cada uno de los individuos que hacen parte de la población. Entonces, no, mi población son todos los ríos de Colombia y sobre cada uno de esos ríos una de las variables que voy a medir o que voy a determinar o que voy a observar es el nivel de contaminación. Otro variable que voy a determinar sobre cada uno de esos ríos es, no sé, la cantidad de peces que tiene. Otra de las variables que voy a determinar sobre cada uno de esos ríos es, qué sé yo, el caudal, por poner un ejemplo. Naturalmente esas variables vienen determinadas con respecto al resultado que uno quiere obtener. Si uno quiere determinar la contaminación, por poner un ejemplo, pues las variables tienen que estar relacionadas o tienen que medir esa contaminación. O, mejor dicho, la cantidad de variables depende naturalmente de la cantidad de resultados. Bueno, no. O sea, cada resultado puede tener varias variables. O sea, yo quiero determinar, por ejemplo, la interrelación entre el número de peces y los contaminantes que hay en ese río. Entonces, una variable es el número de peces, otra variable es el nivel de contaminación. No, que lo que yo quiero determinar o caracterizar es en ese país o en cada una de las ciudades de ese país no sé, el desempleo que se causa a partir de tal situación. Pues entonces yo debo medir el nivel de desempleo y debo tener una variable que represente pues la otra situación que está tratando de determinarse ahí. En ese sentido, y aquí lo plantean de una manera digamos un poco sistemática, lo que dicen es, bueno, yo tengo tales resultados, R1, R2, R3, R4. A cada uno de esos resultados les asigno variables. Y entonces, pues esto sí es, digamos que cuestión notacional exclusivamente. Y es, a ver si se ve. Esto ya es muy matemático.
Ya es como muy el manejo de la simbología de la notación, recomendada, por decirlo de alguna forma. Entonces tengo el resultado 1, entonces tengo 3 variables para ese resultado, la variable x11, x12, x13. Entonces uno dice, la variable x11 corresponde a tal cosa, la variable x12 corresponde a esta otra cosa, la variable x13 corresponde a esta cosa. Y así con cada resultado esperado con respecto a la investigación que se desea realizar. En ese sentido, pues naturalmente el tipo de información puede ser de varias, o sea, por más que la investigación sea cuantitativa, por más que vaya a utilizar, digamos, que elementos estadísticos, pues puede pasar que los datos o las variables tengan distinta naturaleza. Algunos pueden ser numéricos. No, que yo voy a medir la cantidad del qué sé yo, de contaminación en, no sé, masa por volumen, por decirlo de alguna forma. O puede ser también cualitativo. No, yo lo que ese nivel de contaminación yo lo quiero medir en términos de 4 o 5 categorías. Alto, medio, bajo, no hay. Entonces, naturalmente, esa característica de las variables determina la naturaleza de los datos que se deben obtener con respecto a ello. Aquí habla de la codificación. O sea, lo que les digo, uno como que trata de establecer ciertas categorías, entonces uno va a decir, tal variable medida en tal individuo es alto, entonces cuando sea alto pongo el código A, o pongo una letra, o pongo un símbolo, para que a la hora de sistematizar eso, pues uno tenga como la capacidad de tener como todo un sistema codificado que sea mucho más fácil para el tratamiento de los datos. O sea, a pesar de ser cuantitativos, pues naturalmente uno como que los sistematiza, los simboliza, por decirlo de alguna forma. Y luego naturalmente puede uno llegar a contar cuántos altos, cuántos medios, cuántos bajos, cuántos no hay, se obtuvieron. Y ahí uno establece como ese esquema, digamos que estadístico en el proceso. Esta parte de las variables es clave y vamos a ver que también en la parte experimental o en los tipos de investigación experimental también se habla de unas variables. Me parece que aquí son variables de observación. O sea, ¿qué es lo que yo voy a mirar de cada uno de los individuos de la población que está siendo objeto de análisis? En la experimentación, y eso va a ser algo muy particular de ahí, esas variables van a tener ciertas clasificaciones, porque en la experimentación nosotros vamos a tratar de determinar, de acuerdo a cierta modificación que yo hago, qué efecto tiene sobre ciertas variables. Entonces van a haber variables que van a determinar o van a ser las que yo voy a manipular, por decirlo de alguna forma, y hay unas variables que son las que yo voy a medir su efecto de la otra variable que se considera. Pero de todas formas, sea observacional o sea experimental, hay que definir unas variables, hay que determinar esas variables que están relacionadas con cada uno de los resultados que se esperan obtener. No sé si hasta aquí estoy siendo claro como con la estructura de este proceso. No sé si me estoy haciendo entender. Defino los resultados, defino la población y a partir de esa población defino las variables. Las variables que son las que vamos a medir para la obtención de los datos. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me siguen? Sí, señor. En el protocolo que uno establezca, es importante definir la manera como uno va a recolectar los datos. Es decir, si yo voy a analizar, no sé, es que siempre tomo el mismo ejemplo y tal vez parezca, si yo voy a analizar, por ejemplo,
tal aspecto de una población humana, alguna característica económica, pues yo tengo que ver de qué manera voy a extraer esos datos. Entonces, por ejemplo, si es con respecto al desempleo, pues tengo que determinar si es con una encuesta, o si voy a hacer entrevistas, o si voy a tomar esos datos, no sé, de alguna base que ya esté establecida. Si ya es, digamos, que del aspecto, no sé, natural, pues, por ejemplo, voy a analizar algunos aspectos de ciertas flores. Entonces yo tengo que ver, bueno, cómo voy a recolectar los datos de esas flores, voy a medir de tal manera, voy a tomar tales instrumentos. Entonces también es muy importante determinar cómo se van a recolectar esos datos, cuáles son los métodos de recolección que se van a tener en cuenta para la obtención de esa información. Naturalmente eso depende del tipo de problema y depende del campo del conocimiento sobre el cual uno está trabajando. O sea, por ejemplo, en química la manera de recolectar los datos tiene unas características muy específicas. No, yo voy a realizar tal proceso de selección para recolectar o voy a utilizar tal aparato. Entonces, eso puede ser muy variable en ese proceso de recolección. O voy a grabar, voy a tomar fotos, voy a tomar muestras, voy a cortarle una hoja al árbol. Es muy importante clarificar cuál es ese método de recolección dentro de ese protocolo de observación para el desarrollo de la investigación. Los dos aspectos siguientes, voy a tratar como de unificarlos para ver, voy a quitar un poquitico de zoom acá. Listo. Estos dos aspectos que vienen a continuación son aspectos que uno debe tener en cuenta si esa población o esos individuos sobre los que yo quiero hacer el estudio, es decir, esos individuos que son el objeto de estudio, no pueden ser observables en su totalidad, por diversas circunstancias. Aquí hablan de circunstancias financieras o de tiempo. Yo también hablaría de circunstancias, digamos que prácticas. No puedo acceder a toda la población. Quiero analizar toda la población, pero no puedo acceder a toda ella. Entonces yo debo realizar lo que en estadística se denomina un muestreo, que es seleccionar una porción de esa población para la recolección de la información. Esa selección de esa muestra, o la manera como se selecciona esa muestra, viene determinada por, digamos que, el tipo de investigación que uno vaya a hacer. Es decir, si yo quiero, por decirlo de alguna forma, analizar esto sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de característica determinante, por decirlo de alguna forma, pues yo puedo hacer ese muestreo de manera aleatoria. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a seleccionar al azar tales individuos de toda la población. Pero por otro caso puede ser que yo quiera que la muestra tenga ciertas características específicas dentro del proceso de investigación. No, vamos a tomar
como lo que vamos a analizar es tal situación, entonces necesitamos que la muestra en la cual vamos a trabajar tenga estas características con respecto a la población. Y hay una gran cantidad de métodos de muestreo, que eso sí es propio de la estadística, y tiene toda una teoría para realizar ese proceso de muestreo que sea no aleatorio. Entonces aparece lo que llaman muestreos estratificados, o sea, como que separan por grupos, por estratos, y selecciono uno de cada estrato o algo así. Esa selección de la estrategia de muestreo sí es, digamos que un proceso muy propio de la estadística, o sea, requiere un conocimiento de la teoría estadística del muestreo para poder realizarse. Vuelvo, insisto, ese tipo de proceso se realiza cuando uno no puede acceder a toda la población que uno quiere analizar. Lo mismo con respecto al tamaño de la muestra. Yo, si quiero analizar 300 ríos, pero solo puedo analizar, pero solo puedo tomar datos de una porción de ellos, determinar cuántos de esos ríos, o sea, de qué tamaño debe ser la cantidad de ríos para poder hacer una generalización a todos los demás. Ese es un problema estadístico. Y ese es un problema de la teoría del muestreo. Yo les decía a ustedes la vez pasada y les pedía indagar con respecto a ciertos conceptos propios de la estadística. Probabilidad, prueba de hipótesis, que aquí lo llaman test estadístico. Digamos que cada uno de esos conceptos en detalle tiene un montón de procesos teóricos y procesos matemáticos que se deben tener en cuenta. Digamos que en esto yo no voy a hacer un requerimiento para las propuestas que ustedes me van a hacer, pero lo que sí es cierto es que a la hora de ejecutar el proyecto de investigación, uno tiene que hacer, si es necesario hacer un muestreo, uno tiene que hacer ese ejercicio de determinar cómo se va a tomar la muestra y cuál es el tamaño de la muestra y por qué ese tamaño de la muestra se toma de esa manera. ¿Por qué se define? ¿Por qué tantos? ¿Por qué 30? ¿Por qué 40? Ese es un aspecto muy particular de lo cuantitativo. Como lo que yo quiero es generalizar resultados a toda una población de información extraída de una muestra, la cantidad de individuos en la muestra es determinante para garantizar esa posibilidad de generalización. Las pruebas de hipótesis, para los que de repente alcanzaron a indagar eso hace 8 días, las pruebas de hipótesis son pruebas basadas totalmente en probabilidad y en estadística, que lo que hacen es determinar a partir de unos datos y a partir de un tamaño de muestra, determinar qué tanto uno puede aceptar o rechazar una hipótesis planteada sobre un problema. No, que yo digo que es que en esta población de árboles sus hojas tienen tales características. Ah, bueno, yo tomé una muestra de tanto. De ese millón de árboles que había, tomé una muestra de, qué sé yo, 200 árboles. Dependiendo de ese tamaño de muestra, la fiabilidad para rechazar o aceptar la hipótesis que uno plantea es del tanto por ciento o de tanta probabilidad. Entonces, digamos que aquí este proceso es muy estadístico. Cuando uno tiene que hacer muestreo, cuando uno tiene que tomar muestras, uno debe tener un conocimiento estadístico bastante fuerte para poder seleccionar de manera adecuada ese tamaño de muestra y esa forma de hacer el muestreo. Si es un muestreo aleatorio simple, si es un muestreo estratificado, hay un montón de definiciones allá adentro. Y vuelvo y repito, la manera en que se define cuál es el tamaño de la muestra es algo que proviene totalmente de la teoría estadística. Entonces, digamos que esto es como simplemente para que ustedes se vayan haciendo una idea de si su investigación requiere tomar una muestra pequeña, la sola determinación de esa muestra ya es un ejercicio completo
propio de la estadística. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, sí, señor. Sí, profe. Y esto también es, o sea, digamos que para los que están pensando en algo investigativo, digamos que los 4 aspectos que son esenciales son estos 4 primeros. Los resultados que se esperan obtener, la población, las variables y el método de recolección de datos. Estos que vienen a continuación son importantes para la ejecución del proyecto en sí, pero pues requiere un estudio estadístico. Entonces, lo último sería, bueno, ¿qué método de todos los que tiene la estadística voy a utilizar para cada uno de los resultados? No, que en este caso voy a realizar una prueba de hipótesis con tal índice de fiabilidad, que en para obtener este otro resultado, lo que yo voy a hacer es calcular el promedio y a partir del promedio voy a hacer una estimación de cierto parámetro. O sea, toda esta parte, esta última parte, es la que contiene el bagaje profundamente estadístico que caracterizan este tipo de indagaciones. Yo no sé con qué tanta profundidad ustedes habrán abordado sus cursos de estadística propios de su carrera. Yo creo que varios de estos temas o varios de estos términos es posible que los hayan visto. Probabilidad, población, algunos parámetros específicos de la estadística descriptiva, promedios, medianas, modas, varianza, desviación estándar, algunas distribuciones de probabilidad. Todo eso es el fundamento para la estructuración estadística de este tipo de procesos. Entonces, vuelvo, insisto, esta parte no va, o no la voy a pedir porque requeriría que ustedes hicieran un estudio estadístico que no sé si lo tengan a partir de los cursos que han visto, pero sí es importante tenerse en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta, pues, la naturaleza de la investigación que se vaya a realizar. Entonces, ahí sí tienen que darse la pela de hacer un ejercicio de estudio de esa estadística. Digamos que aquí lo que les estoy presentando son como esos caminos o esas ideas que existen, pero que las cuales ustedes tienen que profundizar. Hasta aquí me van siguiendo con la estructura de esto, con cómo debe protocolizarse este tipo de procesos de investigación, dependiendo de la manera como vamos a obtener los datos. Si me siguen con la idea, lo que les digo, no puedo entrar en más profundidad, porque eso implicaría hacer todo un curso de estadística o todo un curso de pruebas de hipótesis, de inferencia estadística, esencialmente. Pero digamos que esa es la estructura. Uno tiene que determinar a partir de herramientas estadísticas cómo se va a tomar la muestra, cuál es el tamaño de la muestra y qué métodos se van a utilizar para analizar los datos. Entonces, de alguna forma, ese es el protocolo que uno plantea cuando uno quiere hacer, o cuando la toma de datos se va a hacer a partir de una observación del fenómeno que se está tratando de indagar. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud, no sé si hasta aquí haya como alguna pregunta clave con respecto a lo que he mencionado. ¿Hasta ahí vamos más o menos bien? Sí, profe. Listo, pues. Son las 12:15. Hagamos una pausita de 5 minutitos.
les presento cómo es el protocolo o cuáles son los aspectos que deben delimitarse en el protocolo cuando la indagación es de un tipo experimental. Es decir, donde yo no solo voy a observar, sino que yo voy a hacer algo sobre ese objeto de investigación para tratar de determinar algún efecto sobre las variables de ese objeto. Hagamos una pausita de 5 minutos. Pausemos 5 minuticos y continuamos después de la pausa. Ahí les dejo, digamos, para que vayan como mirando esos primeros aspectos de la experimentación, pero ya entro a detallarlos. Regálenme 5 minutos.
¿Me escuchan? Listo, pues. Bien. De alguna manera, cuando mi proceso o mi investigación es de tipo experimental, es decir, en la cual yo voy a tratar de influir sobre la población para ver cómo esa influencia afecta algún aspecto de la población. Las ideas o la línea general del protocolo es muy parecida al caso de la observación. Es decir, aquí también hay que determinar unos resultados que se esperan obtener de la investigación, también hay que determinar unas variables, también hay implícitos unos métodos estadísticos. También posiblemente haya necesidad de hacer un muestreo, porque en general es muy complicado estudiar poblaciones enteras de interés. Pero hay ciertos aspectos particulares que uno tiene que también delimitar en el protocolo. Por ejemplo, cuando uno define los resultados, también es muy importante determinar bajo qué condiciones se va a realizar el experimento. Es decir, yo voy a tratar, o mis resultados es determinar tal cosa, si tal cosa afecta a tal cosa, si al hacer tal, si al utilizar tal químico voy a afectar tal aspecto de tal ecosistema, por poner un ejemplo. Y entonces uno debe decir, entonces lo que vamos a hacer o el tipo de experimento que vamos a realizar tiene tales características. Voy a experimentar sobre el escenario tal y como está, o voy a idealizar alguno de los aspectos. Primero voy a hacer un experimento preliminar. Ese tipo de características tienen que definirse al momento de plantear la experimentación. Eso tiene que quedar como que completamente claro cuando se plantea esta primera parte de los resultados de la investigación. También es muy importante determinar lo que uno llama los factores de la experimentación. Entonces es muy importante que tengamos como claro cuál es el contexto de la situación. Yo quiero determinar cuál es el efecto de tal cosa sobre cierta variable. Esa cosa es también una variable en sí, es decir, yo quiero ver si el tamaño del caudal del río influye sobre la contaminación, por poner un ejemplo. Muchas veces de estas cosas que digo de manera concreta, a veces muy seguramente a ustedes les suenan súper ridículas porque tal vez no tengan sentido en el campo concreto, pero es como para tratar de ilustrar. Bueno, quiero mirar si el caudal del río tiene efecto sobre su contaminación. Entonces, el caudal del río es la variable que yo voy a manipular dentro de la experimentación. Es la variable sobre la cual yo quiero determinar si tiene efecto sobre la variable que se quiere estudiar. La variable que quiero estudiar es la contaminación,
pero lo que quiero ver es si el caudal o la altitud o la ubicación afecta esa contaminación. A ese tipo de variable es lo que yo llamo o lo que se denomina el factor o uno de los factores que se van a considerar en la experimentación. Dentro de esos factores uno establece lo que uno llama unos grados o niveles, que son precisamente, o sea, lo que yo quiero determinar es, bueno, si a un alto grado de caudal se genera más o menos contaminación. Entonces uno establece, uno establece esos niveles sobre los factores. Y entonces esa caracterización de esos factores y de esos grados o de esos tipos o de esos niveles sobre el factor es un aspecto importante cuando uno va a plantear una investigación experimental. Uno tiene que establecer, bueno, cuáles son los factores que vamos a analizar, cuáles son esas variables sobre las cuales vamos a determinar su influencia en la variable respuesta, que es la variable que yo quiero estudiar. Entonces, aquí ofrecen algunos ejemplos, tanto cualitativos como cuantitativos, de factores. Entonces, por ejemplo, ¿será que el proveedor de cierta materia prima influye sobre, qué sé yo, su comercialización, por poner un ejemplo? Entonces el factor que yo quiero analizar en ese caso es, pues, el proveedor. Y entonces los niveles o tipos son los diferentes tipos de proveedor que pueden existir. O quiero ver si es un tipo de máquina, o si quiero ver si el género influye. Por ejemplo, para esos estudios de tipo humano, de las ciencias humanas, yo quiero ver si el género influye, no sé, en la posibilidad de conseguir empleo. Entonces, el factor que yo entro a analizar dentro de mi investigación, pues es el tipo, es el género. Y pues nosotros sabemos que hay dos tipos, o grados, o niveles dentro de esa variable. Entonces, en ese sentido, uno establece ciertas variables que determinan esos factores que yo quiero entrar a analizar, o sobre los cuales quiero entrar a determinar su efecto sobre el objeto de estudio. Cuantitativos, yo quiero ver si la cantidad de droga que yo suministre influye sobre el tiempo de sanación o el tiempo de curación. Entonces mi factor, o el factor que yo entro a analizar, pues es la cantidad de droga. Entonces, en ese caso, pues, esos factores o los niveles de esos factores son, mire, tales cantidades, tales cantidades, tales cantidades, uno los puede incluso segmentar. Es decir, quiero determinar si de 0 a 100 miligramos, de 100 a 200 miligramos. Entonces, todo eso caracteriza un tipo de variable particular dentro de mi investigación. Y naturalmente eso está totalmente relacionado con los resultados que yo quiero obtener. No, que lo que yo quiero determinar es si la cantidad de droga afecta a tal cosa. Ahora, entonces aquí el factor es la cantidad de droga. Yo quiero determinar si la temperatura a la que se almacenan ciertos alimentos, no sé, afecta su comestibilidad, por decirlo de alguna forma. Pues entonces en ese caso el factor que yo voy a entrar a analizar dentro de mi investigación es la temperatura. Y entonces yo voy a mirar, ¿será que de 0 a 5 grados, de 5 a 10? O yo voy a mirarlo de pronto por unidad, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados. Esos niveles tengo que establecerlos también dentro de la caracterización de esos factores. Entonces ese es un rasgo característico de la experimentación con respecto a la observación. Como en la observación yo no estoy mirando si la alteración que yo haga tiene alguna influencia, porque lo que simplemente estoy haciendo es observar, pues ahí no hay ningún factor, porque no hay nada que yo esté manipulando, o que, mejor dicho, que yo pueda manejar dentro de la indagación. En cambio, en lo experimental, sí, en lo experimental yo voy a mirar, o yo voy a modificar ciertas condiciones para establecer su efecto. Entonces, aquí yo tengo que determinar esos factores que se van a considerar. No sé si me estoy haciendo entender
con respecto a esa caracterización de lo que es un factor en la investigación experimental. Entonces ustedes, como les decía al principio, muy seguramente gran parte de ustedes está pensando en una investigación de ese tipo. Yo creo que ustedes están empezando como a pensar, si el factor o los factores dentro de mi investigación van a ser estos, estos y estos. Entonces es muy importante determinarlos a la hora de establecer un protocolo. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Una vez uno determina esos factores, uno determina lo que uno llama las unidades de experimentación. Son como esos individuos sobre los que uno va a experimentar. Es el análogo a las unidades de observación que veíamos en el ejemplo anterior. Lo que pasa es que en esas unidades experimentales no simplemente yo las voy a observar, sino que yo voy a generar un efecto sobre ellas. Entonces, yo, por ejemplo, en una experimentación, no sé, nuevamente una cantidad de droga, pues lo que yo voy a hacer sobre esas unidades de experimentación es inyectar o implementar la droga. Entonces, nuevamente, lo que uno trata de hacer aquí es como de individualizar esa población sobre la cual se va a hacer el análisis. En ese sentido, yo lo que hago es influir sobre cada una de esas unidades. Y voy a influir de acuerdo a un nivel o a un grado del correspondiente factor. Entonces yo digo, bueno, voy a tomar mis unidades experimentales, van a ser, no sé, estamos hablando del caso de una droga. Mis unidades experimentales son estos individuos, entonces cada uno de ellos es una unidad. Y a estos individuos les voy a aplicar, no sé, 10 miligramos de la droga, a estos individuos les voy a aplicar 20 miligramos de la droga. Y entonces yo necesito establecer y justificar qué nivel o qué grado del factor voy a aplicar sobre cada una de esas unidades de experimentación. O no, o a todas les voy a inyectar lo mismo. Claro que si es como para experimentar el efecto, pues uno tiene que establecer como distintos niveles. A este le aplico tanto, a este le aplico tanto, a este otro le aplico tanto. Entonces aquí entra en relación total la determinación de los niveles del factor con respecto a las unidades sobre las cuales uno va a hacer la experimentación. Entonces es muy importante establecer esas unidades, es decir, lo que yo o en lo que yo voy a experimentar. O sea, como les decía, ya no son unidades de observación, en el sentido de que no voy a observar simplemente, sino ya son unidades sobre las cuales yo voy a determinar cierto efecto. Entonces, en ese sentido, yo necesito decir, los sujetos sobre lo que uno llamaría, lo que en medicina llamarían los sujetos de experimentación. Los sujetos de experimentación son este. Todavía uno no va a determinar, que eso viene en la parte del diseño experimental, que eso va más adelante, cómo voy a asignar esos niveles del factor a cada una de las unidades. Es decir, a esta les voy a aplicar tanto, a esta les voy a aplicar tanto, o a esta las voy a poner a tal temperatura, a esta las voy a poner a tal temperatura. Eso se hace a la hora de definir el diseño, y ese es un ejercicio también estadístico. De hecho, hay una asignatura particular en estadística que se llama diseño de experimentos. Y entonces ahí entra un montón de factores de la estadística para decir, para hacer el experimento, para asignar los niveles del factor, tenga en cuenta, tal operación, tal probabilidad, tal inferencia.
Digamos que estos dos últimos aspectos que muestro acá también son partes propias de la estadística y son, digamos, que cosas que no voy a exigir en este momento para la propuesta, pero que a la hora de ejecutar el experimento deben tenerse en cuenta. ¿Cómo voy a diseñar el experimento? Y dentro de ese diseño va cómo se van a asignar esos niveles del factor correspondiente a esas unidades experimentales. Lo que sí es importante definir, una vez uno haya definido las unidades de experimentación, es lo que uno llama las observaciones, es decir, qué es lo que voy a observar en cada unidad de experimento. Por decirlo de alguna forma, qué es lo que voy a medir una vez le he aplicado el factor a cada unidad. No, que yo quiero determinar si al poner a tal temperatura los alimentos se afecta su capacidad, ¿cómo es que se llama? Su caducidad, si están para ser consumidos o no. Yo dije comestibilidad, pero no estoy seguro que ese sea un término correcto acá. Digamos que su nivel de deterioro, por utilizar un término técnico, ¿qué tan podrido está? Entonces hay que determinar una variable que sea el nivel de podredumbre de la comida. Entonces, está podrido en tal nivel, eso es una variable, tiene tal unidad de medición. Eso es lo que uno llama la observación. Yo afecto la unidad de experimentación y observo algún aspecto, alguna variable que se ve afectada por ese factor que yo estoy aplicando. Entonces, yo debo determinar esas observaciones, debo determinar esas variables de respuesta. Debo decir, mi variable de respuesta va a ser esta. Y su unidad de medición va a ser en tanto. Entonces, en ese sentido, es muy importante determinar esas correspondientes observaciones. Estos dos últimos aspectos, lo que llamamos el diseño experimental y el modelo matemático, eso sí es totalmente proveniente, vuelvo y repito, de las herramientas estadísticas y matemáticas que se utilizan. Dentro de ese proceso de obtener conclusiones a partir de las observaciones que se hacen, uno tiene que plantear una especie de modelo que se va a asociar al correspondiente diseño. Ahí nuevamente entra una, digamos que profundidad matemática bastante alta, es decir, para este diseño, ¿qué tipo de modelo se va a considerar? Naturalmente es un modelo, y aquí entra mucho en juego esa parte del cálculo, de las funciones. Son modelos que se representan por medio de funciones, donde se relaciona una variable con respecto a otra. No sé si ustedes recuerdan de sus cursos de cálculo, todos los cursos de cálculo básicos, funciones de una variable, que uno siempre hablaba de un y igual a f de x. Entonces, como que uno decía, al aplicar la función f en la variable x, obtenemos un resultado y. Entonces, de alguna forma, ese proceso de afectar una unidad experimental a través de un factor es como evaluar esa función sobre una variable. Y entonces, esas funciones corresponden a ciertos modelos. Entonces, habrán en algunos casos, dependiendo del tipo de experimento, va a ser una función lineal, en otra cuestión va a ser una función cuadrática. En ciertas circunstancias no se puede establecer un modelo porque los datos, digamos, que tienen ciertas características que no obedecen a ningún modelo. Entonces uno hace unos ejercicios de interpolación para tratar de establecer si linealmente se puede establecer esa relación y se aparecen unos coeficientes ahí. Todo es un ejercicio matemático que proviene precisamente del tipo de experimento que uno vaya a utilizar. Entonces ahí entra en profunda relación
entra, perdón, o tiene un profundo impacto la relación que uno establezca entre los niveles del factor y las unidades experimentales que uno va a trabajar. Entonces uno dice, ah, bueno, a esta unidad le voy a aplicar tanto, a esta unidad le voy a aplicar tanto. Y entonces a partir de eso uno obtiene unos resultados y uno trata de establecer un modelo a partir de ese diseño que uno realizó. Y a partir de ese modelo, o de ese modelo, es que uno va a tratar de obtener las conclusiones. Ah, no, que el modelo que yo planteo es que va a ser un modelo lineal. Ah, bueno, entonces dependiendo de tales coeficientes, saben que un modelo lineal tiene dos coeficientes. El modelo lineal es de la forma AX más B. Entonces el coeficiente A, que es la pendiente, y el coeficiente B, que es el corte. A partir de esos valores que nosotros vamos a obtener experimentalmente, vamos a determinar cuál es A y cuál es B en este caso, nosotros vamos a sacar tales conclusiones. Entonces, esta parte, vuelvo e insisto, es profundamente matemática. Como estamos hablando de una investigación cuantitativa, el uso de herramientas matemáticas, estadísticas, todo ese tipo de cosas tiene una gran influencia. Y a la hora de ejecutar el experimento, hay que tener ese conocimiento, por lo menos sobre el tipo de diseño particular que uno va a aplicar. Es decir, para este tipo de diseño, el tipo de modelo que le corresponde o que tiene asociado es este. Para este otro tipo de diseño, que también se obtiene a partir de herramientas estadísticas, el tipo de modelo que se obtiene es este. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este tipo de investigación cuantitativa, que es, digamos que, sobre el cual se abordan las características que he mencionado hoy, sobre ese tipo de investigación cuantitativa, se hace esencial el conocimiento sobre procedimientos y herramientas de la matemática y de la estadística. O sea, uno tiene que estudiar esos aspectos. O tiene que asesorarse con un profesional de la estadística o con un profesional de las matemáticas para que le diga, miren, de acuerdo a la investigación que usted quiere hacer, el tipo de diseño que tiene que hacer es este, el modelo sobre el cual va a sustentar ese diseño va a ser este de acá. Preferiblemente pedir explicación de por qué y por qué, pero sí el investigador debe tener cierto ese manejo de esas herramientas matemáticas para desarrollar este tipo de investigación cuantitativa. En las investigaciones cualitativas, digamos que no, naturalmente no es necesario el uso de estas herramientas. O sea, por más que en algún momento uno haga mediciones de ciertas cosas numéricas, como ahí digamos que el propósito no es tanto generalizar, sino simplemente tratar de hacer una interpretación o una descripción de algún fenómeno, pues realmente uno no va a necesitar ni plantear un modelo, ni generar como algún tipo de niveles. O sea, se establecen unas categorías, pero no son categorías. O sea, una cosa es tener categorías y otra cosa es tener niveles. Niveles van determinando de más pequeño a más grande, una especie de grado, por decirlo de alguna forma. Categorías es más como una especie de separación. Entonces, lo que aquí llamamos nosotros grados en el factor, en la investigación cualitativa se van a llamar categorías y categorías de análisis. Y entonces ahí digamos que la investigación va a transcurrir por escenarios no necesariamente matemáticos. Uno puede hacer investigación cualitativa sin saber matemáticas, por decirlo de alguna forma. En la cuantitativa uno tiene que conocer este tipo de herramientas. Por eso era mi insistencia a que hace 8 días ustedes como que indagaran sobre algunos de esos términos, como para que se fueran ambientando con respecto a algunas de las palabras que se están utilizando el día de hoy. ¿Sí me voy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen hasta ahí?
Sí, profe. Pues para cerrar, yo sobre ustedes he hecho como muchas especulaciones, pero lo he hecho a partir de lo que he observado, que son sus propuestas de investigación. Y yo me he atrevido a afirmar que casi todas, o si no todas, sus investigaciones son de corte cualitativo. No he visto una que tenga un propósito descriptivo o interpretativo. Casi todas es tratar de determinar o de la comprobación de una hipótesis sobre un fenómeno, más que una obtención de algún tipo de características descriptivas, cualitativas de algún fenómeno. Entonces, yo creo, o mejor dicho, en la gran mayoría, o yo diría que en la totalidad de sus investigaciones, a no ser que alguien diga, no, la mía es cualitativa y en ese caso, pues, ahí tienen que hacer como un trabajo un poco diferente de acuerdo a lo que se ha discutido de lo cualitativo. Yo pienso que en casi todos los proyectos, si no en todos, tienen que presentar un protocolo de alguna de estas dos categorías. O de observación o de experimentación. Y yo me atrevería a afirmar que la gran mayoría son de experimentación. O sea, la gran mayoría está tratando de medir el efecto de cierta cosa sobre cierta otra cosa. En ese sentido, yo necesito, o les voy a solicitar, que en la metodología incluyan el protocolo. En el caso de la observación, que el protocolo contenga estas cuatro primeras definiciones. Los resultados esperados, la población, las variables y el método de recolección de datos. Que aparezcan definidos, si quieren como con títulos, por decirlo de alguna manera. Y si es de tipo experimental, que tengan los resultados, los factores, las unidades de experimental y lo que van a determinar como variables de respuesta, como observaciones. Es decir, ya para el trabajo concluido, dentro de esa caracterización de los enfoques, de la metodología, lo que yo pido esencialmente en el enfoque metodológico es el protocolo que van a seguir, de acuerdo a lo que se ha discutido el día de hoy. No sé si me estoy haciendo entender, no sé si estoy siendo del todo claro. Yo les envío ahora sí el documento definitivo, hoy, en horas de la tarde, por correo electrónico. O sea, el que tiene todo. No lo había podido compartir anteriormente, pero el que tiene todo lo que se ha presentado. Bueno, hay pedazos que creo que no me quedaron ahí porque alguna clase que la di fue en otro formato o algo así, pero bueno, creo que es la parte del marco teórico, pero sobre el marco teórico ustedes tienen algunos archivos que yo les había enviado. Entonces yo les voy a enviar todo hoy para que ustedes como que tengan cada uno de esos insumos que hemos venido a discutir. No es tanto, pero pues es importante que los tengan. Entonces me comprometo hoy. Si no lo he enviado hoy, me envían un correo por la noche. Parece que usted dijo que iba a enviar eso hoy y no lo he enviado. Les pido excusas por no haberlo enviado antes. Se me han presentado un montón de inconvenientes. Pero hoy sí les garantizo que lo envío ahorita en horas de la tarde. ¿Listo? Entonces, la próxima semana, quien se me quiera acercar en el horario de tutoría, puede hacerlo y discutimos discutimos sus propuestas. Una pregunta, pero para ese horario de tutorías hay que enviarle algún correo o solo llegar allá a la universidad. Llegar allá en los horarios en los que está establecido. Allá yo estoy. ¿Listo? Listo, profe, qué pena. ¿El lunes a qué horas es? De 12 a 2 en la cafetería. De 12 a 2 en la cafetería de FENALCO. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Listo, pues. Bien. Y de hoy en 8 días, entonces, ustedes son los que van a empezar a hablar. O sea, llegan, van pidiendo la palabra. Profe, tengo una duda con respecto a esto. Profe, tengo una duda con respecto a esto.
y vamos tratando de evacuar esas preguntas puntuales durante las 2 horas. Y vemos la necesidad de establecer, que ahí sí creo que podría, algunos espacios más amplios la siguiente semana, que ya es semana de evaluación, para atenderlos a aquellos que todavía tengan algunos inconvenientes con la estructuración de su propuesta de investigación. ¿Listo? Ese es como el protocolo, valga la redundancia, para estas 2 semanas que nos quedarían. Y la idea es que me entreguen ese documento o me lo envíen el 17 de junio, para yo hacer la valoración de eso durante el fin de semana y darle su valoración el día 20 de junio. ¿Listo? ¿Bien? Sí, profe. Listo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Les estoy enviando esto el día de hoy, este documentico. Y nos vemos de hoy en 8 días o en horario de tutoría para los que puedan asistir. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, profe. Que Hasta tenga buen luego. día. Luego, profe, que tenga buen día. Lo mismo, que estén muy bien.